Bienvenidos al programa de cine de nuestro canal, que así comienza. Con una variada programación, continúa la 15ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, FestiFreak. Cine y psicoanálisis. El primer paciente cinematográfico, surgido del expresionismo alemán. Entrevista con el profesor Gustavo Provitina. Las grandes obras del cine italiano analizadas en el libro El matiz de la mirada. Todos los estrenos y novedades en las salas platenses. Con una variada programación que incluye películas alejadas de las convenciones, continúa el 15º Festival Internacional de La Plata, FestiFreak. Noches, muchas gracias por venir. Del 5 al 15 de septiembre se viene desarrollando el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, FestiFreak, con una singular selección de películas ajenas a la convención. La apertura fue el jueves 5 de septiembre con Midsommar, el esperado nuevo largometraje de Ari Aster. Hello, Theodore. You can't speak? Como clausura habrá una función aniversario de Invasión, de Hugo Santiago Muschnick, a 50 años de su estreno. El 15 FestiFreak tiene 5 secciones especiales con un panorama internacional de la realización cinematográfica independiente. Un foco en la artista Magdalena Orellana y una exploración del espacio, la imagen y el cuerpo en FestiFreak expandido, el cuerpo en el cine. Me abrigué bastante. Como es habitual, el 15 FestiFreak presenta su competencia de largometrajes y de cortometrajes argentinos. Una muestra internacional de cortos y films musicalizados en vivo, más la participación especial de Daniel Melero y su proyecto UN, junto a Miguel Castro, que pondrán música original a una serie de cortos de Jean Painlevé. La sección especial Encuentros cercanos indaga en las implicancias y consecuencias de encuentros fortuitos e intensos. Allí se destaca la premiere internacional de Después también, un cortometraje de la realizadora catalana Carla Simón, sobre 2 examantes enlazados por la aparición del HIV. The Distance Between Us and the Sky, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2019 al mejor cortometraje, tendrá su premiere argentina en esta sección. El largometraje Belonging alterna los registros policial y romántico para narrar de manera novedosa un crimen familiar. Freaks es el espacio reservado para 7 películas protagonizadas por extraños personajes en contextos no menos raros. Por ejemplo, Braquer Poitiers, de Claude Smits, es una comedia inhabitual de secuestros y gánsteres decadentes.
On va pas être sur ton dos tout le temps. Et pourtant, vous n'avez pas fait la démonstration jusqu'à présent. Los Reyes, de Bettina Perut e Iván Osnovikov, es el retrato de dos perros que viven en un skatepark de Santiago de Chile y conviven con las charlas fuera de campo de los jóvenes que patinan. En la sección "Y ahora, recuérdame", el factor movilizador del recuerdo reconfigura el pasado y las propias historias al calor del presente. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création. La figura de la Nouvelle Vague, Agnès Varda, estará presente mediante el que fue su último estreno, Varda por Agnès, donde la artista fallecida en marzo repasa su filmografía con lucidez y autoconciencia. En Roman Comedy, Elizabeth Sankey utiliza fragmentos de los films que marcaron su educación sentimental para cuestionar de manera lúdica los estereotipos y modelos que la industria del cine replica. Retrospect, de Esther Roth, acompaña el proceso de reconstrucción de la memoria de una mujer sumida en el desconcierto. Cero en Conducta reúne 6 películas experimentales que estiran los límites de la convención y que se verán por primera vez en Argentina. De Sasha, de María Molina Peiró, lo hace a partir de imágenes tomadas por astronautas en una de las últimas expediciones a la Luna. Las proyecciones especiales recorren un antes y después en la obra de Martin Redman, con la programación de su ópera prima Dolly vuelve a casa, de 1986, y Shakti, de 2019, su última producción. En total son 119 películas, 69 de las cuales se exhiben por primera vez en Argentina, en este evento que congrega todos los años a lo mejor del cine alternativo. FestiFreak se desarrolla en el Cine Municipal Select del Pasaje Dardo Rocha, Cinema Paradiso y Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas. Toda la información del festival y de sus películas, actividades, horarios y novedades está en festifreak.com.ar. El matiz de la mirada es el último libro del profesor Gustavo Provitina. Con él conversamos para ver los alcances de las mejores obras del cine italiano. Ettore Scola, con Nos habíamos amado tanto, que es una película que todos recordamos, sobre todo recordamos porque es una de esas películas que uno no olvida porque toca algunos puntos de nuestra experiencia como seres humanos, donde es muy difícil de identificarse, no encontrarse en esa película. Bueno, con Scola nos detenemos un rato en esa película porque hay muchas cosas para analizar ahí sobre todo el manejo del tiempo en ese relato y, por supuesto, Scola, como buen discípulo de alguna manera de Fellini y de esa generación, también tiene una mirada muy crítica sobre
la condición humana, ¿no? Que la podemos ver después en películas como La Familia o, bueno, Una giornata molto particolare, ¿no? Es una película que también recordamos, sobre todo en cómo traza su mirada sobre il fascismo. L'amicizia non deve essere al di sopra di tutto. Niente è al di sopra di tutto. Io poi sono contrario all'amicizia. È una combutta tra pochi. È una complicità antisociale. Beh, certo, messa così, potrei anche essere quasi d'accordo con te. No, tu non puoi essere d'accordo con me. Non basta essere proletari. L'intellettuale è più avanti, è più su, è più giù. Egli è irraggiungibile. Nos habíamos amado tanto es una película que trabaja sobre un tema que nos es común a todos, que es la amistad, las relaciones, cómo las relaciones de amistad se mantienen o no en el tiempo y cómo el tiempo, ese río de Heráclito, ¿no? Va transformando, va modificando, pero también va sacando a la luz nuestra verdadera manera de pensar la vida y de vivir la vida, es decir, el carácter de cada uno de nosotros. En el curso del tiempo uno puede ver de qué manera ciertas amistades se han roto o se han potenciado en función de ciertos rasgos de personalidad que a lo mejor estaban ocultos y que de repente emergen y, bueno, y esa transformación de los personajes, sobre todo el personaje de Vittorio Gassman, que es, bueno, es el actor con Mastroianni, ¿no? Gianni Perico. Piacere. Piacere mio. Molto piacere tutti e due. Ti piace Gianni? È molto bellina. Pasta e ceci? Sì. Re, un'altra mezza porzione, abbondante, mi raccomando. Mai una sana scarsa, Tanto questo è un vesero. Eccoci qui. Come stai? Benone. Sai che Nicola c'è avuto un figlio, dopo gliela mandiamo una cartolina. Ma tu che fai? Ti fermi a Roma? Mamma, come sta? A quale domanda rispondo? Hai una preferenza o faccio io? Ciao, Antonio. Ciao Margherita, davvero che fai? Hai messo studio qui? Sì, magari. Per ora sono solo l'8º assistente di un avvocato. Morti quei 7. Allora è fatta, è Gagliardo, che t'avevo detto. Perché? Cosa le aveva detto? Mi parla molto spesso di lei, Ah, di sì? Nicola, ma più di lei. Ah, Vittorio Gassman es un actor que justamente por su diversidad de estilos y de formas de abordar y su versatilidad ha dado grandes personajes a la historia del cine. Y en este caso, el personaje no podía ser otro que el de un tipo que se traiciona a sí mismo, pero que se traiciona a sí mismo justamente para lograr esa comodidad burguesa que lo aparta definitivamente de sus amigos, de sus queridos amigos que evidentemente han elegido una coherencia moral, ¿no? Y una fidelidad a sus ideas. Entonces esos ideales, la forma en que se traicionan los ideales y cómo el tiempo nos va cambiando o no, o va revelando aquello que intentábamos ocultar, en torno al amor también, ¿no? En esta película, me parece que le da una frescura y una vigencia extraordinarias, más allá de las cosas que él hace con el lenguaje que son muy interesantes. Lo fece anche per paura, non era come gli altri. Dio, l'impudenza! Después aparece otro director muy cercano, muy próximo en edad, que es Marco Bellocchio, con Enrique IV, que es una película que todos recordarán con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale, que es una versión cinematográfica de la obra teatral de Luigi Pirandello. Ahí es interesante también esta mirada de Pirandello que dice que la conciencia son los otros dentro de nuestra propia conciencia, es decir, cómo nos hacemos cargo de la mirada de los otros, eso define la conciencia de un hombre, ¿no? Es decir, esta necesidad de estar con otros y la influencia que esos otros marcan sobre nuestra vida. Piazzolla escribe para Bellocchio y para esa película un tema que ya prácticamente pertenece a la tradición del repertorio musical mundial, que es Oblivion, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la película es justamente la conciencia de un hombre que ha sido traicionado en su juventud y que trama una venganza durante años, y esa venganza lo lleva a él a crear un papel, a vivir él como si fuera un rey, como si fuera Enrique IV,
¿no? Toma el ropaje de Enrique IV en el siglo XX, es decir, un hombre que de alguna manera tiene conciencia, como siempre en Pirandello, en esto de que tenemos una parte, una faceta histriónica y una faceta que no lo es, pero siempre estamos jugando distintos roles, ¿no? Y nos disfrazamos y vivimos de esa manera porque la vida es eso también, ¿no? Es un teatro. En el próximo bloque de nuestro programa, Cine y Psicoanálisis, la historia del primer paciente cinematográfico surgido del expresionismo alemán. Y además, todos los estrenos y novedades en las salas platenses, tras la pausa en Somos Cine. El cine se interesó por el psicoanálisis desde un principio. En 1924 cuenta la historia que el productor Louis Mayer le propuso a Freud la escritura de un guión, a lo que el maestro se rehusó. Pero luego, 2 años después, el cine y el psicoanálisis volvieron a ponerse en escena a partir de una película que se gestó desde el expresionismo alemán. La forma artística dominante de nuestros tiempos no es la literatura, ni el teatro, ni la pintura, ni la música, sino el cine. El cine como arte se ha convertido en una inagotable fuente para todos aquellos psicoanalistas que buscan una relectura desde diferentes perspectivas. El primer punto de contacto y conexión con el psicoanálisis podría haber sido el de la película muda El misterio de un alma de 1926, del director alemán Pabst. En este film, enmarcado dentro de la estética expresionista, aparece lo que podríamos llamar el primer paciente cinematográfico. Un profesor de química se entera de que el joven primo de su esposa ha confirmado su regreso de la India. Los 3 eran en su infancia compañeros de juegos. Después de recibir la noticia, el profesor se angustia por un sueño en que los recuerdos que se relacionan con el primo se mezclan con confusas escenas que denotan su anhelo de tener un hijo. El sueño culmina con la tentativa de apuñalar a su esposa. Al otro día, como poseído por un temor inexplicable, se niega a tocar cuchillos. Su esposa y el primo empiezan a inquietarse. La desesperación del profesor llega al punto máximo cuando, a solas con su esposa, no puede resistir la tentación de matarla, como había sido anticipado en su sueño. Por este motivo huye del hogar y se refugia en la casa de su madre. Luego consulta a un psicoanalista, quien le pide que se quede con su madre durante el tratamiento. La película presenta una serie de sesiones centradas en lo dicho por el paciente, donde fragmentos de sus sueños alternan con variados recuerdos y de vez en cuando se ve al psicoanalista escuchando al narrador y aportando sus interpretaciones. Los elementos del caso se ordenan comprensiblemente en los días de su niñez. El profesor estaba celoso del interés de su esposa por su primo. Sus celos engendraron fuertes sentimientos de inferioridad, que después del casamiento
le hicieron sentir una especie de impotencia psicogénita. Esta generó por su parte una conciencia culpable que algún día debía manifestarse en un acto irresponsable. El tratamiento termina cuando el paciente reconoce las fuerzas subconscientes que habían encarcelado su mente. Libre de inhibiciones, regresa a su hogar. La escena final del film es un paisaje de montaña con el profesor sosteniendo en sus brazos un bebé recién nacido. Este epílogo arrastra todo el argumento al marco del melodrama. A pesar de algunas críticas que marcan el uso superficial que se hace del psicoanálisis, el film de Pabst demuestra cómo una persona puede ser curada de sus complejos. Cuatro años después de interpretar a Arquímedes Puccio, el actor Guillermo Francella vuelve a ponerse las vestiduras de un delincuente. En este caso va a ser en la película El robo del siglo, que se estrenará el año próximo y que ya presentó su tráiler. Mira, Fernandito, yo trabajo solo. No sé por qué el doc te habló de mí. Te propongo algo. Un solo robo bien grande. El film seguirá el caso del asalto al Banco Río de Acasuso del 13 de enero de 2006. El robo fue considerado como uno de los casos más trascendentes de la historia de nuestro país. Una excéntrica banda de 5 ladrones entró al lugar con armas de juguete. Se llevó $15 millones y huyó por túneles subfluviales. Francella se pondrá en la piel de Luis Mario Vittete, el líder del grupo. Mientras el grupo halcón revisa a los rehenes para descubrir a los artífices del robo camuflado entre ellos, la policía encuentra que más de la mitad de las cajas de seguridad fueron abiertas y vaciadas. Un cartel colgado en la bóveda anuncia con letras hechas con una plantilla: sin armas ni rencores, en barrio de ricachones, es solo plata y no amores. Dice la sinopsis del film, que se estrenará el 16 de enero de 2020. Nos vamos a poder mover tranquilamente por todo el banco. Qué difícil. Y estos son los estrenos en las salas platenses. La leyenda habla de una especie perdida, el eslabón que une al hombre y la bestia. Durante siglos ha vivido Señor Link, una animación de Estados Unidos. Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del eslabón perdido, una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia. Espera, no lo pillo. Una criatura de un tamaño descomunal. 2 metros 40 y 295 kilos. Bueno, para serte sincero... Yesterday, una comedia romántica dirigida por Danny Boyle. Jack tenía una vida normal. Sus intentos por convertirse en un cantante exitoso no estaban dando frutos y estaba por abandonar su carrera. Hasta que un extraño corte de electricidad en todo el planeta ocasionó que el resto de la humanidad no recuerde la existencia de los Beatles y su música. Jack es ahora la única persona en el planeta que los recuerda y aprovecha la situación para convertirse en el cantautor de todos los grandes hits de la banda. No, stop it. Yesterday, it's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You.
Do you genuinely not know who the Beatles are? Genuinely. Then I'm in a really complicated situation. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sorry, I'm just listening to Jack's new song. What's this one called? Leave it be. Let it be. Si quieren recibir actualizaciones de nuestro programa, pueden visitar la página de Facebook Somos Cine. Ahora nos vamos hasta la próxima semana, en este ciclo donde pretendemos hablar del séptimo arte y de lo que nos interesa.